Eh, Hay una preocupación permanente por la crisis que no se termina. Entonces, se dibuja una crisis y sobre ese dibujo viene otro garabato y viene otro garabato. Y es una crisis interminable. Cuando uno cree que ya salió, resulta que viene otra y no la opaca, sino que aumenta, ¿no? Entonces el asunto se va haciendo más complejo. Eduardo Darllán, politólogo e integrante del Consejo Directivo de ACER Perú, está con nosotros. Eduardo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Jaime, gracias por la invitación. Los cuestionamientos al gabinete comenzaron, bueno, evidentemente con Dori se compra todos los boletos, pero también está Silva en el MTC, está el señor Ildefonso en Justicia, está el señor ministro de Energía y Minas, que uno de sus más visibles méritos es haber aportado a la campaña de Perú Libre, y por ahí algunas designaciones más, pero creo que lo central está allí. Y Jimena Pinto, que esta semana con nosotros denunció el mal uso, que hasta podría ser ilegal, de la publicidad estatal, sugirió en algún momento de la entrevista con nosotros que el gobierno ya la tenía clarísimo, ¿no? Que ya habían quedado con los congresistas, que no pasaba nada, que no se iba a negar el voto de confianza, que tranquilos, con lo cual el control político primero se va al diablo, pero en segundo lugar también la meritocracia, ¿no? Que francamente está bastante venida a menos, sino que, por no decir que ya prácticamente es inexistente en los ministerios. ¿Cuál es tu lectura? Creo que desde el inicio se vio un gobierno que pensaba lograr estabilidad en base a cuoteos y nombramientos de gente cercana, ¿no? Es un poco esta grandilocuencia de decir, llegamos a gobernar para el pueblo, cambia rápidamente, y no creo que cambie, porque en la misma lógica de algunos de estos actores está esa idea, voy a nombrar a mi gente, ¿no? Y ahora los que estaban antes, ahora van a entrar nuevos, y eso se asocia con un cambio positivo, ¿no? Pero bueno, hemos visto las enormes consecuencias de ese estilo, de esa mediocridad que acompaña la grandilocuencia de Vladimir Cerrón, pues, ¿no? Que habla como líder mundial, a la par que nombra personas muy incompetentes y sin conocimiento de los temas en una serie de áreas. Se vio desde el debate de técnicos presidencial, y lo que es terrible, sin embargo, y que creo que nos obliga a dejar un momento al gobierno y pensar en qué estamos, en algo más profundo, es que desde el Congreso muchas de estas conductas no son las que han levantado la ira ni el control. Hay polarización ideológica, ¿no? Hay un grupo del Congreso, un tercio, que desde el inicio decía que este gobierno pues iba camino a hacer Venezuela, Cuba, pero ese mismo grupo ha dejado pasar a una serie de actores que te demuestra que estos problemas están dentro de todas las bancadas. Tolerar al ministro de Transporte porque te da reuniones, te promete puentes, tolerar a cosas como las que se están yendo en salud, por ejemplo, ¿no? Y que además recién esta semana hemos visto interpelaciones y acciones más concretas contra algunos de ellos, cuando esto se caía de Maduro, que la forma de controlar a un gobierno que antes que una aplanadora chavista, lo que era pues era una aplanadora de agencia de empleos y de desmantelamiento del Estado, era a través de sistemas de control, interpelación, censura a estos ministros que nunca debieron estar ahí. Exactamente. Ahora, cuando se reclama un real control político desde el Congreso, no ocurre, porque si realmente estuviesen conectados con la realidad, a menos que el lunes sorprendan, ¿no? Pero esto de Gabriela Jiménez ha sido la gota que derramó el vaso, me parece. Creo que ya, además, creo que ya es momento de decir basta, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con las bancadas, no? Fuerza Popular, APP, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿qué esperan? ¿Están esperando algún trato bajo la mesa o realmente se van a poner los pantalones? Es que son bancadas, muchas de ellas, que se han pauperizado en estos años. Había una alarma de un sistema político que se estaba cayendo. Lo que tú tienes más, cada vez más, son bancadas hechas por políticos amateurs, que entran con intereses pequeñitos, sectoriales, desde informales hasta ilegales, que terminan construyendo las bancadas. Y luego tienes un ejecutivo que, de nuevo, creo que es un ejecutivo que merece todita las críticas porque ha radicalizado esto
desde donde se paraban estas tensiones antes, ¿no? Antes Claro. el Ejecutivo era un límite a muchas de estas cosas, ahora el Ejecutivo está en la misma línea, en la misma onda, pero lo que tienes entonces es que estas bancadas pueden ver con amplia comodidad todo este desmantelamiento del Estado sin que se haga un control político eficiente, en parte porque no les interesa. Y acá sí es algo importante, Jaime, que se va sentando, y a eso creo que va el comunicado de Hacer Perú, que es un comunicado pues fuerte en esta línea, Ujú. que es precisamente, esto no es lo que la gente quiere. Se dice con mucha frecuencia, bueno, este Congreso es finalmente lo que es el Perú. Es una foto del Perú, ¿no? Evidentemente el Perú es parte de eso, ilegalidad, informalidad, un Estado que no llegó, que mucha gente lo ve como distante y que dice, mejor agarro esto antes que continuar con lo mismo. Eso es parte del Perú, esos políticos son parte del Perú. Pero es más que eso, es un sistema político donde esos intereses han logrado entrar y estar sobre representados. Han desplazado lo que tenías antes, que no era ninguna maravilla, recordémoslo y repitámoslo, que es algo que hace el comunicado, ¿no? Repetir que lo que había antes produce un poco lo que tenemos ahora, pero tenías en cada bancada 10, 14 congresistas que eran desde dirigentes o ex empresarios o académicos que podían pactar y darse cuenta que habían cosas que tenían que ser detenidas, que la regulación en la universidad era buena, que podía fortalecer la Contraloría para evitar el robo en gobiernos regionales. Hoy ese grupo ha sido reducido y tienes una sobrerepresentación de intereses que lo que les interesa es algo muy pequeño, muy de corto plazo, y que no les importa lo que pase con sus partidos más adelante porque no están ahí para hacer política de mediano plazo ni política de la buena. Y de nuevo, no hablo solo de los políticos que nos gustan, hablo de políticos que sienten que se juegan en las decisiones lo que va a pasar luego. Que el señor Acuña, que la señora Keiko Fujimori puedan estar tan del lado con el Ministerio de Transportes, por ejemplo, que demuestra que ya no somos organizaciones políticas que miran el mediano plazo. Están en sus luchas políticas o ver cómo se acomodan, pero no pensando en darle una agenda al país. Y esa es una pauperización de la política pues muy seria, de la cual tenemos que pelearla con todo, porque en el Congreso lamentablemente los que apoyan ese tipo de agenda son muy poquitos, ¿no? Claro. Ciertamente el editorial, el comunicado de Hacer Perú, que está compuesto el consejo editorial por ti, por Alfonso de la Torre, por Carolina Trivelli, Alonso Segura y Piero Gessi, habla de algo que está ocurriendo ante nuestros ojos a una velocidad de crucero. Estamos viendo y siendo testigos de la precarización, de la implosión del Estado. La salida de Gabriela Jiménez es un caso, el copamiento de los ministerios por partidarios de Perú Libre es otro, el copamiento en todo nivel, chamba y chamba y chamba. Esto es un espejo un poco de los años 80, si se quiere tener un antecedente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu proyección a partir del editorial, pero también a partir de lo que estamos viendo? Lo que estamos presenciando es terrible, es un retroceso de ¿cuánto? 35 años por lo menos. El editorial es un llamado a las armas, digamos, desde diferentes espacios. También critica a los que dicen, bueno, el MEF en manos ortodoxas y ya está mejor, ¿no? Como que estoy contento que hayan sacado a Pedro Franque y ahora han puesto a esta persona porque esta persona no tiene las ideas que me molestan, ¿no? Sí. Cuando en realidad lo que hay que pensar son en MEF que puedan detener y pelear, como ha sido en el pasado, en una serie de ámbitos de la administración pública. Yo quiero repetir esto, ya no se trata de defender lo que había del 2000 al 2016, No, porque había muchas cosas terribles que nos han llevado en esta dirección. No se prendieron las alarmas. En Hacer Perú, por ejemplo, hace años se habla de diversificación productiva, de empleos para la población, de salud, de educación universitaria, y esas alarmas no sonaron en la élite, en muchos de esos espacios. Pero lo que se está haciendo no es, como se dice a veces irresponsablemente de la izquierda, bueno, es que llegaron otros que hacen las cosas mal, pero los que estaban antes también hacían mal. No, está desmantelando pequeños espacios de calidad, de ciertas carreras burocráticas, de capacidad dentro del Estado que eran cruciales para detener muchas cosas que se pueden salir de control. Imagínate ahora que estas pocas reguladoras que funcionan desaparecen, que estas alianzas mafiosas se dan. Volver a hacer política, que gente que respetable, responsable, de todos los tintes políticos, desde el dirigente sindical hasta el empresario que dice voy a meterme en política, cualquiera de ellos cuando intenta entrar a este mundo nuevo que se está formando es acuchillado.
Porque los que quedan adentro son ya mafias que se entienden, algunas de ellas, Sí. otras que ya simplemente las toleran, intereses informales y legales que crecen, y la mala noticia para los ortodoxos que creen que la economía puede vivir sola es que eso va a terminar golpeando fuertemente la economía, ¿no? Entonces, el editorial intenta mostrar esto y decir, es un momento para pensar en lo que se está destruyendo, en la viabilidad del país para nuestros hijos, para el futuro, y sobre todo un llamado de atención a los líderes políticos, por supuesto a los del gobierno, a la escasísima capacidad y calidad de gobierno del presidente Castillo y su aliado Vladimir Cerrón, pero también a Keiko Fujimori, a Acuña, a Acción Popular, que están silenciosos o recién moviéndose para controlar. Que les cueste. Hay que apuntar a ellos, porque ellos son directamente los responsables de sus bancadas, y que no me hablen pues de control político, del comunismo, si es que no son capaces de controlar un Ministerio de Transporte en el cual un asesor da las órdenes desde la sala del ministro, a vista y paciencia de todo el mundo, y recién se comienza a discutir su interpelación. No, seamos serios. Así es, así es. Eduardo Darllanes, politólogo e integrante del Consejo Directivo de Acer Perú. Gracias, Eduardo. Ha sido un gusto conversar contigo y valoramos mucho tu análisis. Que tengas muy buenos días.